Marcelo, ¿cómo estás? Bien, 17 años ya que... Sí. Tenés 17 años de televisión. Bueno, Marcelo, yo me metí por un camino como me gusta meterme siempre en lo que no debo, pero me gustaría que habláramos un poco cómo estás viendo la economía en este momento, que pareciera que están floreciendo algunas margaritas por ahí. Sí, la economía sectorialmente, donde ha mejorado cuando el presidente dice que la economía se ha reactivado, es especialmente en la industria, también en la construcción. Turismo interno, ahora en el verano, por supuesto, ha estado también muy bien. La gente va mucho menos al exterior, además hay trabas, sabemos ya cuáles, impuestos, restricciones de cuotas, etcétera, que a un sector de la economía le ha mejorado, que es un rebote después de haber caído mucho, pero es una reactivación, en definitiva, al menos de esos sectores. El tema es que había un límite, o hay un límite a esa reactivación, que siempre en Argentina lo es, que es la escasez de dólares para el Banco Central y para el gobierno. No escasez de dólares para la economía, porque la economía argentina genera muchos dólares. El tema es que por la organización económica e institucional de la Argentina, por la desconfianza que se genera desde las políticas públicas, muchos de esos dólares después salen del país. Pero eso lo genera el Estado con sus políticas. Siempre el límite es la escasez de dólares. Y Argentina estaba ya el año pasado al límite, y todavía al día de hoy, al límite con las reservas en el Banco Central. Y eso le pone un límite a la reactivación. Por ejemplo, le pone un límite a que mejoren mucho los salarios reales. ¿Por qué? Porque si se reactiva mucho la economía y suben las importaciones, más que las exportaciones, y no hay dólar en el Banco Central, esa expansión ya no puede sostenerse porque vas a haber reservas negativas, que ya estamos en esa situación. Reservas negativas quiere decir que el Banco Central empieza a usar reservas que respaldaban pasivos del Banco Central. Por ejemplo, los depósitos de dólares del sector privado en los bancos. Entonces eso le pone un límite a la reactivación. Ahora, ¿qué lo podría salvar, entre comillas, al gobierno como para tirar algunos meses más o quizás los 2 años que le faltan? Que en ese acuerdo que muy posiblemente se firme con el Fondo Monetario Internacional haya alguna recomposición de reservas del gobierno. De lo que se habla, se especula de que el Fondo Monetario le reintegraría a Argentina los dólares que le pagó Argentina en los últimos meses. Y suponte que le reintegre 5.000 millones de dólares o más. Eso le daría un poco de aire al gobierno en las reservas y le podría dar aire también a esa incipiente reactivación. Ahora, si eso va a durar los 2 años que le quedan al gobierno hasta el 2023, cuando se vuelva a votar, no lo sé. Sí sé que le podrían dar un poco más de aire. Aire a la reactivación. Eso no quiere decir que yo piense que la política es acertada, de que esta política hace crecer a largo plazo. No, esta política siempre termina chocando. Siempre termina chocando. Esa política típica como es la que se está aplicando ahora o aplicó Cristina Fernández entre el 2007 y el 2015. Siempre termina chocando. ¿Nos lleva al crecimiento económico? Nunca. Pero los políticos piensan en meses, a lo sumo en años, piensan hasta antes de las elecciones. Y hoy la próxima elección es la del 2023. Entonces la cabeza del presidente, de la vice, deben estar pergeñando cómo hacer para que la economía llegue medianamente bien al 2023, a ver si recuperan votos y consiguen ganar. Está bien, pero mantenerse. Primero que no creo que la cabeza de la presidenta esté pergeñando nada de materia de economía, pues no tiene la menor idea de lo que es la economía, ni la macroeconomía, ni nada por el estilo. Pero hay 2 temas que vos no tocaste y yo te los quiero tocar, porque si no pareciera que las luces están brillando y no es tan así, me parece a mí. Primero, el Fondo Monetario Internacional le dijo que lo del 20% de incremento a los servicios, no. Y el fondo pidió de entrada 60%, que también el Frente de Todos dijo, difícil que podamos llegar a esa cifra. No se sabe, porque es secreto top, en qué cifra terminan con el fondo este tema. Que este tema puede desatar un montón de líos, porque si lo que hizo Aranguren fue un desbarajuste, ¿no es cierto? Vos te acordás. Se agarró la Excel y aumentó, ¡chum!, se armó el lío.
hay que ver en dónde se pone el fondo. Un fondo que está influenciado por los Estados Unidos, que se ha visto maltratado por la presidenta y por el presidente. Eso por un lado. Por el otro lado, este tipo de gobiernos populistas, que son amigos de incrementar impuestos, la oposición le ha dicho no vamos a votar ni un solo incremento de impuestos. Te estoy dando y poniendo arriba de la mesa 2 elementos y factores que podrían complicar la economía. Yo creo que el acuerdo con el fondo, lo más importante es que puede evitar una crisis rápida, porque como venía el gobierno con ese nivel de gasto y de déficit y con reservas tan escasas en el Banco Central, iba a una crisis. Y hasta me animaría a decir que podríamos haber ido a una hiperinflación. Si seguía el gasto público como en el segundo semestre del año pasado, con tan poca reserva, en un momento el gobierno iba a tener que devaluar mucho el peso y además con ese déficit que lo financiaba con emisión de dinero. Podía terminar en una hiper. El acuerdo con el fondo puede evitar esa hiper. No es que el acuerdo con el fondo te va a hacer crecer, pero puede evitar males mayores. Tampoco es tanto el esfuerzo que le están pidiendo a la Argentina. Si uno tiene en cuenta que el año pasado el déficit fiscal fue de 3,5% del PIB cuando sacamos los ingresos que fueron extraordinarios el año pasado, ¿no? Que fueron el aporte extraordinario o el impuesto a la riqueza y los DEC del FMI. Si sacamos eso de los ingresos, el déficit del año pasado fue 3,5 y el fondo dice el año que viene tiene que ser 2,5. Hablando del año 2022. Perdón, del 2022. 2021 el déficit fue 3,5, bien medido. Y ahora para ¿El fondo este año, no le pidió el 1,9 y ellos piden el 2,5? Bueno, vamos a ver en cuánto cierran, pero en principio... Pero le pidió el 1,9. En principio el 1,9. Sí. Al 1,9 se puede llegar con un punto de ajuste de lo que fue gasto COVID, que se supone que si no hay más COVID o no hay más tanto problema con el COVID, eso se deja de gastar. Aunque hay que verlo, porque ya sabemos cómo son los políticos. Y el otro 0,5 del PIB era el ajuste de las tarifas, lo que vos estabas diciendo. Ahora, 0,5 del PIB de ajuste de tarifas tampoco es un número tan importante. O sea, el ajuste que le están pidiendo no es el gran ajuste como para que genere tanta resistencia dentro del mismo gobierno, de parte de Máximo Kirchner, la vicepresidenta y ese grupo, en primer lugar. El ajuste que le está pidiendo en las tarifas, si lo que trascendió es lo que se termina arreglando, y es que el ajuste en las tarifas va a estar ligado al aumento de salarios, se habla de que para la gente de menores ingresos el ajuste sería de tarifa sería como máximo de 40% de lo que aumenten los salarios, y para otra porción el ajuste de tarifa sería igual al aumento de salarios, y para la porción de mayores ingresos el ajuste de tarifa sería superior a la suba de salarios. Tampoco es un ajuste tan importante. ¿Por qué? Porque no va a recuperar las tarifas, sino que ese ajuste permitiría que no se sigan rezagando, pero ya están muy atrasadas. Para la gente que la tarifa le ajuste como la inflación, en realidad no se recuperan las tarifas, porque la tarifa hay que medirla contra la inflación. Claro. Simplemente no se siguen retrasando. O sea, no es un gran ajuste. Por eso cuesta entender por qué hay tanta resistencia dentro del gobierno. Porque la resistencia que está dentro del gobierno pertenece a Instituto Patria, la Cámpora, es decir, todo el, como dice Milei, todo el surdaje, que no entiende nada de macroeconomía, no tiene la menor idea cómo funcionan las cosas. Ellos creen, como me dijo una vez a mí un socialista en una entrevista, esto fue en Buenos Aires, estaba el doctor Harold Lasky y estaba don Álvaro Alzogaray. Dijo, bueno, lo que hay que hacer es saber distribuir. Entonces yo le pregunté, bueno, muy bien, pero ¿de dónde va a sacar la plata? Que era la pregunta clásica de Álvaro Alzogaray, ¿de dónde van a sacar la plata? La plata está, me dijo, como si viniera de un maná del cielo. Y ellos piensan, el Instituto Patria, la Cámpora, Máximo Kirchner y Cristina, piensan que la plata está ahí, solo hay que tomarla y distribuirla. Sí, en ese grupo hay dos tipos de personas. Los que no entienden nada, como decís vos, y creen que es simplemente distribuir lo que existe, piensan estáticamente, lo que hay distribuirlo, pero no piensan que la economía es dinámica y que si al distribuir de esa manera que, como ellos piensan, afectar los incentivos de los que invierten, se va a invertir menos y mañana o el año que viene va a haber menos para distribuir. Ese es el problema de cuando la redistribución es excesiva o genera malos incentivos.
Pero hay otra gente en ese grupo que sí entiende la macro, o que tiene asesores que le dicen cómo son las cosas, pero que lo que le importa son los votos. Claro. Entonces, lo que ellos van a buscar es algo que dure unos meses, que le permita recuperar votos para el año que viene, pero que no termine de explotar la economía, porque saben que si explota la economía también le hace perder votos. Por eso el ajuste de tarifas, donde va a pesar más es en la gente de altos ingresos. Pero ¿qué está pensando Máximo y compañía? La gente de altos ingresos ya no nos vota. Claro. Sí, políticamente no les afecta tanto. Ese es el cálculo que están haciendo. Entonces, el ajuste va a ser intermedio, no va a ser suficiente para arreglar los números a largo plazo, pero ellos están pensando en este año y medio que falta, un poco más, para las próximas elecciones. Okay. Todos estamos de acuerdo, Marcelo, en que el fondo es un sello de goma, es un club de burócratas que lo que más les interesa es arreglar, no tener un lío grande con la Argentina. Es el principal interesado en arreglar. En eso estamos todos de acuerdo. El problema está que Estados Unidos no es el único aportante al fondo. Hay otros países que le empiezan a decir al directorio del fondo, decir, che, ¿hasta dónde piensan llegar ustedes con la Argentina? ¿Van a hacer lo mismo que con Grecia, cuando Grecia tuvo el gravísimo problema? ¿O le van a empezar a ajustar un poco las cuerdas? Un poco nada más. El fondo, fíjate vos que no le va a exigir el famoso 60% de ajuste a las tarifas, como dijo de entrada. Pero no se va a bajar al 20% de ninguna manera. Y este año el gobierno tiene la oportunidad de hacer un pequeño ajuste, aunque sea que las cosas queden, como dijiste vos antes, emparedadas con la inflación. Porque el año que viene van a gastar otra vez a manos llenas, porque es un año electoral, y van a emitir, y eso va a traer inflación. Por más que muchos digan que la inflación no es un fenómeno monetario, va a traer inflación. Sí, si hacen eso el año que viene, quiere decir que no van a cumplir con el fondo. Pero bueno, volviendo al incentivo de la política, van a cumplir con el fondo si ven que cumplir con el fondo les permite ganar la elección. Claro. Creo que si ven que no les alcanza para ganar la elección, van a incumplir. Sí. Porque de última, lo bueno del acuerdo con el fondo podría ser que ordene estos 2 últimos años. Que los ordene para que si hay un cambio de gobierno no encuentre una herencia tan pesada. Pero si se cumple lo que yo te estoy diciendo, no va a lograr ordenar. Si los actuales integrantes del gobierno a nivel nacional, las encuestas les dicen varios meses antes de las elecciones que no tienen posibilidad de ganar, van a tirar la casa por la ventana y van a incumplir con el fondo. Con lo cual, ordenar la transición por parte del acuerdo me parece que no lo va a garantizar. A que el que ingrese en el 2023 encuentre las cuentas un poco más ordenadas. Siempre el que ingresa encuentra una herencia muy pesada, sea el que sea, ¿no? Y es uno de los graves problemas, porque eso es cortoplacismo puro. Es decir, el que, como me voy, le dejo al que viene un lío. Como si los que vinieron no fueran argentinos y como si los que pagamos las consecuencias, que somos la gente, no fuéramos todos argentinos. Pero eso muestra las malas instituciones que hay en Argentina. A eso llevan las malas instituciones. Porque esas transiciones deberían estar mucho más reguladas. No puede ser de que para ganar la elección aumenten el gasto público 1 punto del PIB, como dice que hizo Cristina, por ejemplo, en el 2015. Está diciendo que se manipulan las cuentas fiscales para ganar la elección. Así es. Eso debería causar un escándalo en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, Marcelo, por venir al programa. A vos, buen año. Gracias.